Es un caso que empecé desde hace un año con una organización que se llama Proactive Strategies. Esta organización desafortunadamente estaba ubicada en el edificio de Álvaro Obregón 286, ahí en la colonia Roma, y bueno, pues se cae el edificio en el terremoto de 2017, y ahí empieza el caso en donde pues la protagonista, que es una de las dueñas de la empresa, tiene que tomar muchas decisiones. Después que cae el edificio, ella está herida y bueno, pues a partir de ahí se desarrolla todo el caso para ver qué es lo que pasa desde antes, durante y después de esta crisis tan grande que hubo en ese momento. La resiliencia es la capacidad de adaptación de una organización, en este caso, que lo estamos enfocando hacia la resiliencia organizacional. Tiene que ver desde el proceso previo de la preparación que hace una organización antes de tener una crisis, qué hace durante la crisis y luego cómo se recupera. Y eso tiene que ver con procesos de adaptación y dado que es una empresa y no una persona en particular, tiene mucho que ver con lo que pasa a nivel colectivo, cómo la comunidad de la organización se vincula desde antes y luego durante la crisis cómo da esta respuesta, no solo hacia adentro, sino también las otras organizaciones que forman parte de la red de apoyo o de los contactos, digamos, de su networking, y esto pues cómo da respuesta y permite una adaptación mucho más rápida. Dentro de la discusión del caso ha sido muy interesante, una de las conclusiones tiene que ver con el tema de la cultura organizacional. La cultura es un factor de protección para cualquier tipo de crisis. Desde una crisis pequeña, cuando hay, por ejemplo, empoderamiento para el personal, cuando hay una buena comunicación, cuando el liderazgo se comparte y no está concentrado solamente en los líderes formales. Esto permite que la respuesta durante una crisis sea mucho mejor que una empresa que es muy jerárquica o que es muy rígida y que tiene demasiados procesos que hay que seguir, protocolos y muchas cosas que, bueno, pues desde luego dificultan, ¿no? Y el tema de los protocolos es todo un universo para analizar. Desde luego se recomienda que las organizaciones tengan protocolos de emergencia para distintos tipos de crisis que se pueden presentar, pero que no se conviertan en una camisa de fuerza que dificulte la toma de decisiones en un momento de crisis. Les cuento, finalmente estaba la protagonista del caso, estaba en el piso 6, ahí estaba ubicada su oficina. Empieza el temblor a la 1:14 de la tarde. Su bebé estaba en el edificio porque ella estaba regresando de incapacidad de maternidad y bueno, por tratar de salvar a la bebé, sale ella lo más rápido posible, sale su esposo, que además es su socio, logran llegar a la escalera de emergencia. En la escalera de emergencia que se desprende del edificio durante la crisis, está una gran cantidad de gente, entonces ella tiene que saltar de esta escalera al edificio de al lado, se rompe los 2 pies y a partir de ahí empieza el caso en saber, bueno, ahora qué sigue, qué hay que hacer, ¿no? Como empresaria, a nivel personal también qué decisiones hay que tomar. Y 2 años después vemos que la organización pues, ha logrado levantarse. Yo diría sin duda que esta es una organización muy resiliente y eso no quiere decir que la empresa no siga en crisis. Ha tenido que rehacer todos sus procesos, que documentar muchas cosas, que recuperar información. Tuvieron fallecimientos, entonces eso también agrega una complejidad mayor. Pero al mismo tiempo demuestran esta capacidad y esta cultura de la que comentaba hace un momento, en el que uno de los primeros pasos que dan es participar y apoyar a las familias de los fallecidos, estar en los funerales con la gente. Y luego a partir de ahí dar el apoyo psicológico para el personal y luego pues atender los temas legales, los temas laborales. Hay muchas crisis que se desprenden de una sola, que fue solo el punto de partida y hoy pues siguen en este proceso de reconstrucción. Uno de los hallazgos para mí que no esperaba, cuando le preguntan a la protagonista qué te hizo levantarte, por qué seguiste adelante con la empresa, y hay 2 motores muy importantes. Uno es el personal, la misma gente regresó a trabajar a los 3 días, aun cuando no sabían si la compañía iba a seguir, y ellos pidieron que hubiera esta continuidad y así se fue dando. Y la otra parte fueron las redes de contacto. Estas redes de apoyo que de manera informal o también formal se fueron dando, incluyendo, por ejemplo, a los competidores que fueron de los
más involucrados en apoyar a la empresa para que pudiera tener los recursos para seguir operando. Y luego hasta las instalaciones que cuando ellos cambiaron de edificio, pues la competencia les ayudó en muchas de estas cosas. Y luego los clientes, o sea, hay todos estos grupos de interés que se involucraron en poder recuperar a la organización. No es que ellos solos como líderes hubieran tenido que levantar todo. Te diría que más que solamente a partir de la catástrofe, desde las crisis pequeñas que la organización había enfrentado antes, eso los fue preparando. Y en el momento en que se da esta crisis a gran escala, lo que ellos dicen es que había que dar paso a paso, ¿no? Y tratar de entender cada día cuáles eran las prioridades, entender qué era lo que no podía parar, ¿no?, en la operación y a partir de ahí pues tratar de seguir acompañando pues a los empleados, trabajar con los clientes y además pues mantener la operación viva permitió, increíble, pero 1 año y medio después, que fue cuando estuvimos trabajando mucho en el caso, tenían una facturación mayor que antes de los sismos. Y eso para mí fue, la verdad, increíble haberlo encontrado. Y me lleva también a este tema del crecimiento postraumático, que muchas veces se habla de estrés y de pues, todas estas víctimas que surgen en las catástrofes, pero también tenemos héroes, y yo creo que eso es algo que hay que tener muy visible, que hay gente que por todo lo que ha construido antes de llegar a una situación como esta, logra no solamente adaptarse y levantarse, sino inclusive llega a crecer como persona y como organización en medio de la adversidad. Pues yo creo que por un lado la importancia de tener conciencia. No es la misma conciencia que tiene alguien que ya sufrió algún daño en algún momento por cualquier tipo de crisis, que una persona o una organización que no ha tenido que enfrentarlo. Y sí hay que invertir tiempo, recursos, gente que esté involucrada en los procesos de manejo de crisis, desde el punto de vista humano, en la parte de la comunicación, en los temas de los procesos, incluso en la parte financiera, asignar los presupuestos, la capacitación y tener pues todos los análisis de los potenciales riesgos que puede enfrentar la organización para salir adelante en una situación de emergencia.